¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí, Preumat 7.0. Ahí vamos por ese 7 ahí poniéndole todo el power, ya para ir a empezar a repasar sobre los temas de esta prueba PAES que se viene año 2025. Habíamos en el primer video realizado desde los primeros ejercicios y vamos a continuar con el ejercicio número 4 que dice, ¿cuál de las siguientes desigualdades asegura que al multiplicar, fíjese bien, al multiplicar 11 sextos por 2 tercios, se obtiene un número menor que 11 sextos? O sea, 11 partido en 6. Entonces, para poder dibujar o representar, eh, porque aquí me hablan de desigualdades que puede ser mayor, puede ser menor, ¿ya? Lo importante es que me dice que tiene que ser menor que 11 sextos. O sea, me dice que al multiplicar 11 sextos y eso multiplicado por 2 tercios. Y aparte que usted tiene que saber que 2 tercios es un número menor que uno. Entonces ahí vamos a colocar la desigualdad menor a 11 sextos. Yo lo hubiese hecho de la siguiente manera. O sea, por ejemplo, como acá vamos a ir formando la igualdad y como dice que es menor a 11 sextos, esto después yo lo puedo ir cancelando. ¿Ya? O sea, si yo, por ejemplo, yo el 11 sexto como es igual a S, ¿no? Entonces ahí también lo puedo ver desde dos puntos de vista, porque 2 tercios como si lo sacara por los decimales 0,6 periódico, eso obviamente es menor que uno, por lo tanto, la alternativa A no sería correcta, eh, la C ni la D tampoco serían correctas, y obviamente ahí nos quedamos con la alternativa B. Si yo hubiese multiplicado, recuerde que las multiplicaciones siempre se ejecutan de manera directa, entonces ahí me hubiese dado 22 sobre 18. ¿Ya? Y ahí también vamos a ver que eso sí va a cumplir, que va a ser menor a 11 sextos. O sea, incluso si yo hubiese multiplicado cruzado, si de esta forma, por ejemplo, 6 por 2 12, una, 6 por 2 12, una 13, entonces ahí sería 132, pero en este caso 18 por 11, si nosotros lo vamos calculando al ladito, o sea, 18 multiplicado por 11, ahí hubiese sido 8, ahí hubiese sido 1, y ahí también se vuelve a repetir lo mismo, hay 8 y ahí al lado sería 1, entonces ahí hubiese sido 8, 1 más 8 sería 9 y después el 1. Entonces ahí sería 132 es menor que 198, eso hubiese sido verdadero, ¿te fijas? Pero es producto de esto, porque 2 tercios sí cumple la desigualdad que es menor que 1. ¿Ya? Así que y ahí estuvimos como comprobando y también nosotros como son iguales, nosotros hubiéramos determinado y ahí me hubiese quedado un uno. Entonces, y ahí ya se comprueba igual que esa desigualdad cumple con lo que estamos ahí solicitando. ¿Ya? Lo importante ahí es recordar algunos temas de desigualdades, saber multiplicar siempre las fracciones, siempre es de forma directa, numerador por numerador, denominador por denominador, y ahí ya después uno puede empezar a comparar y ahí nos damos cuenta que 132, si lo multiplicamos la desigualdad es cruzada, sí va siendo 132 es menor que 198. Entonces eso cumple también. Entonces mejorar ahí un poquito el signo nomás, pero nada más para que se entienda de que eso estamos ahí ejecutando el proceso correcto. Después la pregunta 5, acá dice, en la tabla junta se presenta el tiempo que demoraron los corredores de una competencia en llegar a la meta. Entonces aquí me pregunta cuáles de los corredores llegaron después de Mario. Entonces aquí está Mario, que cumple en un tiempo de 10,90 minutos. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ir viendo quiénes fueron los que llegaron después. Ahí, por ejemplo, uno va analizando, son todos los valores que vienen después de Mario son menores que él. Entonces, ahí tendríamos que ver por los temas de decimales que vendría siendo Pedro en primer lugar, después vendría Juan en segundo lugar, después vendría Arturo,
en el tercer lugar, o sea, estamos colocándolo así que vienen después, ¿ah? Cuidado con eso, porque muchas veces, vamos, para que no se confundan, vamos a ir a empezar así. Entonces, por ejemplo, Mario está en el primer lugar porque obviamente llegó más rápido, pero después, claro, porque aquí como la pregunta va en eso, pero obviamente acá incluso habla de después. Entonces, ellos, en algunos de acá, por ejemplo, de Pedro, Arturo, todo eso llegaron antes. Por lo tanto, acá igual son preguntas como tramposas, ¿ya? Entonces, aquí en este caso la alternativa sería la D. Sería ninguno de los competidores, ninguno de los corredores, porque como me dice que es después del tiempo, no, pues él llegó al último. Entonces, él llegó en quinto lugar, ¿ya? Es porque si a mí me pregunta quién llegó primero en llegar a la meta, en este caso sería Roberto en primer lugar, después sería Arturo en segundo lugar, después vendría Juan en tercer lugar, y después vendría Pedro en el cuarto lugar, y el último me dice que es Mario, ¿ya? Entonces, por lo tanto, Mario, él fue el que se quedó atrás, ¿ya? Entonces, eso hay que tener un poquito de cuidado al entender este tipo de preguntas, porque justamente me hablan después. Si hubiesen, la pregunta hubiese sido antes, ahí hubiésemos colocado ahí según los calafones y ahí vamos viendo cómo se van dando las cosas, ¿ya? Un problema ahí de ir analizando los decimales, todos están en el mismo lugar de la coma, y ahí viendo que este obviamente es mayor que todos los demás, entonces obviamente se demoró más entonces, en llegar a la meta. Entonces, eso ahí nos va a condicionar ahí el ejercicio y vamos a ir entendiendo cómo se va trabajando los números decimales para ubicar las posiciones entre los dígitos o entre los corredores en este caso, ¿ya? Por lo tanto, ahí la alternativa sería la D, ¿ya? Entonces, esa sería la correcta. Después, en el ejercicio 6 dice, un juego consiste en lanzar cinco bolitas, y ese es el detalle, chicos y chicas en sus casas. Ahí se pueden suscribir a mi canal para ver más ejercicios de este tema, desde cierta distancia hasta los agujeros de una caja. ¿Ya? Ahí están los agujeros, ya. Uno tiene 3 puntos, el otro tiene vale 1 punto y el otro vale 5 puntos. Entonces, después dice los puntajes se asignan según el agujero por el cual entra la bolita, como se presenta a continuación. Ahí está el diagrama, ahí me estoy moviendo. Cuando una bolita no ingresa en alguno de los agujeros, se repite el lanzamiento, ¿ya? Con repetición. Ahí lo subrayamos. El juego finaliza cuando todas las bolitas entran por uno de los agujeros, siendo el puntaje final la suma. Ahí lo dice claramente, la suma de los puntajes asignados donde ingresó cada una de las bolitas. Entonces ahí dice una persona jugó este juego y sabe que la boleta ingresaba por los tres agujeros. ¿Ya? O sea, tiene que pasar por los tres agujeros, ¿ya? De esta persona que jugó y me dice cuál de los siete puntajes corresponde al máximo puntaje que pudo haber tenido. Entonces acá, como son cinco bolitas, entonces podría ser que tres, vamos a poner ahí tres bolitas pueden caer acá. Entonces ahí podría ser 5 por 3 15. Una podría haber caído en el uno y ahí tendríamos una bolita que cayó en el 3. ¿Ya? Entonces repito, ahí hubiese sido 5 por 3 15, más uno son 16 y más 3 serían 19. Por lo tanto, sería la alternativa correcta, sería la C. ¿Ya? Porque si yo, por ejemplo, y como acá dice que hay que ingresar por este agujero, o sea, yo no puedo llegar y no considerar alguna de las otras opciones. ¿Ya? Porque si no, de lo contrario, ahí no podría cuadrar el mismo resultado. Ahí ustedes pueden hacer la prueba y se van a dar cuenta de que ese fue el máximo puntaje. Así que eso es lo que uno hay que ir entendiendo a medida que uno va trabajando estos problemas. ¿Ya? Así que por lo menos la alternativa correcta sería la alternativa C. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque 5 por 3 serían 15, más uno serían 16 y más 3 serían 19. Si hubiese sido, por ejemplo, que muchas hubiesen caído de 3 puntos, ahí lo más probable es que ahí tendría que probarlo usted, daría otro resultado. Entonces ahí daría quizá otra alternativa o alternativas que no están. Entonces ahí, pero aquí se demuestra que esto sería 19 en total. ¿Ya?
Después acá dice en ejercicio 7 dice, en la siguiente infografía se presenta el pronóstico del tiempo para cierto día con temperatura en grados Celsius. ¿Ya? Entonces, acá me pregunta por la variación de la temperatura entre las 5 de la tarde y las 21 horas. ¿Ya? Siempre tenemos que entender, para los estudiantes que no saben de este tema, que toda variación, en este caso de temperatura, me había olvidado un tema interesante, siempre en este caso tiene que ser la temperatura final, ahí vamos a colocar el TF de temperatura final, menos la temperatura inicial. ¿Ya? Se va a calcular así. ¿Ya? Eso no lo olviden. ¿Ya? Siempre va a ser de esta forma. Vamos a mejorar un poquito la escritura, vamos a esforzar por eso. Entonces, ahí, ¿ya? Entonces, esta variación vendría siendo, para formar este triángulo que quede ahí de forma decente y se entienda, de que en este caso la variación de temperatura, porque me dice de las 21 horas y menos el de las 5 de la tarde. Entonces, y ahí tenemos que ir sacando los datos de la infografía. Entonces, ahí en este caso sería 24 grados, que es el de las 21 horas, menos el de, en este caso, de, de las 5 de la tarde, que en este caso sería 29 grados. O sea, solamente estaríamos tomando estos datos acá. Entonces, ¿ya? Entonces ahí para que lo tengan claro, lo tengan como sacar la fórmula y todas esas cosas. Y al final esa temperatura nos va a dar una variación negativa. ¿Ya? Nos va a dar una temperatura negativa, en este caso, que sería de menos 5 grados Celsius. ¿Ya? Por lo tanto, ahí la alternativa correcta sería la alternativa B. ¿Ya? Porque justamente tenemos que restar la temperatura final de las 9 de la noche, que eran 24 grados, con la de las 5 de la tarde, que sería 29 grados, como aparece en la infografía. Se restan los valores y ahí ya nos estaría dando el resultado que sería menos 5 grados Celsius. ¿Ya? Así que esa vendría siendo la parte de los números enteros. Todas las variaciones se calculan así, variaciones de velocidad, de aceleración o de temperatura, distancia, siempre van a ser el final menos el inicial, ¿ya? Para que ahí lo vayan teniendo en cuenta y así se le haga todo más fácil, práctico para usted y que puedan resolver la prueba PAES de la mejor manera posible, de la parte de la M1. Y después acá, como problema interesante, que aquí dice considere la siguiente secuencia. Una secuencia va siendo una regularidad que siempre va a ocurrir de forma constante, ¿ya? Pero va aumentando siempre de la misma forma, no puede aumentar de forma irregular, o sea, que aumente más una parte que la otra. ¿Ya? Siempre vamos encontrando patrones, ¿ya? Patrones algebraicos, regularidades algebraicas que nos va a llevar a un resultado, una fórmula para que nos dé un resultado. Entonces, acá en la figura 1, ahí aparece 1, aquí después aumentó a 3, después acá aumentó a 1, 2, 3, 4, 5, ahí vamos a tener 6, ¿ya? Vamos a tener 6 ahí, pero esto es como lo mismo que, por ejemplo, si yo hubiese tomado el 1. Yo para llegar al 3, por ejemplo, yo tomo un 2 más uno. ¿Ya? Después para llegar al siguiente, ¿ya? Para llegar a 6, al final esto vendría siendo como, eh, ir tomando, bueno, en este caso lo anoté al revés, en este caso vamos a hacer un precambio nomás, que en este caso es como uno más 2. Después este va a ser uno más 2 más 3. ¿Ya? Para ir dando el 6, ¿se fija? Entonces,
Entonces después en el siguiente uno va notando que cada vez, y como me están preguntando qué es lo que sucede con la figura 7 o cuántos círculos forman la figura 7, por ejemplo, ahí en la figura 4 yo hubiese tenido que hacer lo mismo, o sea, uno más 2 más 3 más 4. Fíjese que aquí vamos uno, aquí vamos 3, aquí vamos 6, aquí vamos 10. Después acá, si yo quisiera sumar otro más, entonces ahí, para que ustedes vean cómo va esta secuencia, si lo tuviéramos que dibujar con las pelotitas, que también sería otra forma, chicos y chicas, de deducir este tipo de ejercicio. Ya, ahí tendríamos, por ejemplo, ahí tendríamos figura uno, figura 2, figura 3, figura 4, figura 5. Aquí serían 15. Después aquí en otro paréntesis voy a colocar ahí, porque incluso yo lo estoy colocando como suma. En realidad yo debería colocarlo así como tipo punto y coma, así, para que se entienda la idea. Porque si no, alguno de ustedes se puede confundir y va a empezar a sumar, pero esto nomás. No todos los números, ¿ya? Para que no confundirlo en esa parte. Entonces, así rápidamente. ¿Ya? Ahí después vendría para la figura 6 ya que tendría que, y después la última agregaríamos hasta la figura 7. Entonces agregaríamos lo mismo, pero más el 7. Entonces, aquí en este caso, si vamos viendo, acá esto era 15, este había sido 10 como total, este iba a ser 21, ya ahí pueden comprobar la suma, y después aquí uno va comprobando que esto sería 2, ahí sería 3, 4, 5, el 6 y el 7. Entonces, y acá ya después esto empieza a ser 28. ¿Ya? ¿Por qué? Porque 21 más 7, eso al final va a ser 28, chiquillos. Por lo tanto, este sería el patrón que da en la figura 7. ¿Ya? Entonces, ahí lo más importante era empezar a ir agrupando. Por ejemplo, aquí se aumentaron 2, después aquí aumentaron ya para que me diera 5, ¿ya? O sea, aquí aumentó 2, después aumentó 5, después el otro aumentó 7 y así, ¿ya? O sea, a ver, espera, vamos a ir calculando. Entonces hay 2 ya para que me dé 3, aquí los 5 para que me dé 6, acá aumentó 9 para que me dé 10 y así, estaba diciendo mal. ¿Ya? Pero así sucesivamente, entonces ahí usted se va dando cuenta que a medida que uno va sacando los patrones, o sea, si en el primero daba uno, después 3, después 6, después llegamos a 10, después 15, 21, 28, después si le sumamos 28 más 8 sería 36, si hubiera sido la figura 8, pero claro, ahí me preguntaban solamente por la figura número 7. ¿Ya? Entonces ahí ustedes también pueden armar las pelotitas también, ¿ya? También es parte de la otra opción. Hay algunos que lo empiezan a hacer de otra forma, ¿ya? Entonces, que lo van sacando ahí con tipo regularidad, o sea, le van diciendo que después del 7 ahí uno lo va multiplicando por 8, 7 por 8, 56, y lo van dividiendo siempre por la mitad, y ahí también hubiesen llegado a 28, ¿ya? Como se hubiese formado ya para ir sacando los resultados, ¿no? O sea, porque cada vez se van a ir formando los patrones así, pues ir sacando más rápido que en vez de sacarlo así de esta forma. Pero siento yo que igual, bueno, al que tenga, porque ese 7 lo sacamos del patrón que viene, después del que sigue, el 8 y ahí después se van dividiendo por la mitad. Pero por lo menos yo me quedaría más y me iría más a la segura que irlo sacando así.
ya, ir encontrando la regularidad, aunque nos demoremos más, pero ahí vamos a llegar al resultado ahí definitivo, ¿ya? O pueden ir dibujar las pelotitas y ahí, ¿ya? Pero ahí uno puede ir encontrando como secuencia mediante la multiplicación, o sea, que como lo borré, sería 7 por 8 56, y si luego, porque se van formando triángulos, entonces ahí a medida que uno va formando los pares, ahí obviamente van llegando a la respuesta, ¿ya? Así que ahí tenemos desde algunos ejercicios, ahí para que los vayan ahí identificando, ¿ya? Y principalmente espero que me entiendan este video para que ahí les sirva para estudiar para la prueba de matemática, ¿ya? Así que les vaya bien a todos y bueno, suscríbase a mi canal y espero que a este video les sirva para ir entendiendo cómo se van realizando los ejercicios, ¿ya? Así que estén bien y que pasen lindas fiestas, ¿ya? Chao.